Muy bien, bueno, buenas a todos. Estamos acá en el Online Spanish Group. Acá estamos con Juan Manuel Rodríguez y con Leonardo. Vamos a estar volviendo a reactivar el grupo. La idea es tratar de ir haciendo meetups con mayor frecuencia. Vamos a ver si podemos lograrlo al nivel que queremos. Pero la idea nuestra es que idealmente al menos una por mes podamos ir haciendo. La idea de la meetup de hoy es poder dar algunos conceptos básicos sobre AI, algunos temas que, de vuelta, no van a salir expertos en esos temas con esta charla, pero al menos con el suficiente conocimiento como para que agarre curiosidad y se puedan ir metiendo y puedan ir tocando. Y también encaramos los temas muy en particular para poder pasar a entender de forma más simple cómo funciona el Mule AI Connector que vamos a estar mostrando. Arranco la presentación. Perfecto. Bueno, me presento yo, soy uno de los organizadores, que también hoy voy a hablar. Mi nombre es Juan Cruz Basso, soy un Microsoft Ambassador, vivo en Bahía Blanca, Argentina. Estoy el Meetup Leader también de la ciudad, Bahía Blanca. Hace ya más de 14 años que estoy en el mundo de las integraciones, otro tanto más ya trabajando en IT. Y actualmente me desempeño como Software Architect en Avio. Tengo varias certificaciones en Mule y bueno, siempre ando a la búsqueda de ver con qué otra cosa más me puedo entretener, ya sea estudiando o rindiendo. Leonardo es otro de los organizadores, en el sistema en Colombia. Es Microsoft Ambassador, es el que me está dando también una mano. Vamos juntos tratando de buscar ponentes y ver de darle movimiento al grupo. Él también está certificado en Mule y en Salesforce y también tiene ya hace varios años en las integraciones. Y hoy va a estar hablando Juan Manuel. Juanma, te dejo presentarte. Bueno, muchas gracias. Quería que me presentes vos. Bueno. No importa. Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, soy doctor en Ciencias Informáticas e ingeniero en Informática. Al igual que Juan Cruz, trabajo en Avio como software engineer. Y además me desempeño como profesor titular de Ciencia de Datos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual, básicamente, parte de mi vida consiste en enseñar todos los temas que tienen que ver con Data Science, Machine Learning, Inteligencia Artificial, modelos de lenguaje. Y bueno, creo que no hay mucho más que decir. Vivo en las afueras de Buenos Aires, en Argentina, y creo que eso es todo. Buenísimo. Bueno, Juan, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Juan Cruz. Vamos a empezar hablando un poquitito sobre la inteligencia artificial y cómo impacta la inteligencia artificial a nuestro día a día, a nuestro trabajo. Muchas veces, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos estamos refiriendo muy puntualmente a un tipo de modelo y a un tipo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en general, es un campo muy amplio y dentro del cual vamos a encontrar diversidad de modelos, pero últimamente han explotado, si me permiten la palabra, las redes de aprendizaje profundo y en particular los LLM, que son los modelos grandes de lenguaje. ¿Cómo esto nos impacta? ¿Para qué podemos utilizar nosotros o cómo nos puede repercutir? Bueno, en principio, nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos como desarrolladores, para ayudarnos en nuestro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, con la herramienta Copilot o con la herramienta Einstein de MuleSoft, nosotros podemos generar código. Podemos pedirle a la inteligencia artificial que genere código por nosotros, que corrija código que nosotros hicimos, que genere test, etc. Pero esa es una de las maneras. La otra forma en la cual la inteligencia artificial nos impacta es cuando nosotros tenemos que integrarnos con ella, ¿sí? Cuando nosotros queremos sumarle a una aplicación existente capacidades que nos brinda la inteligencia artificial.
Estas capacidades pueden ser, por ejemplo, la integración con un bot que responde preguntas en lenguaje natural, que revisa una base de datos y responde como si fuera un agente o un asistente virtual. Generación de imágenes, búsqueda de patrones en grandes conjuntos de datos, etc. Hay infinidad de casos. Continuamos. Muy bien. Esto es un poco lo que ya les adelanté, que es la inteligencia artificial. Como pueden ver acá, se puede ver que la inteligencia artificial es un campo enorme, interdisciplinario, incluye el procesamiento del lenguaje natural, la robótica, la voz, y voz en el sentido del habla. Y dentro de la inteligencia artificial hay un campo gigante también, que es el aprendizaje automático o machine learning en inglés, donde encontramos todos los modelos que utilizamos para procesar grandes volúmenes de datos, como árboles de decisión, modelos de regresión, de clasificación, clusterización, etc. Y muy particularmente los modelos de redes neuronales y los modelos de deep learning, que son redes neuronales con muchas capas, ¿sí? Son redes neuronales profundas, así las conocen. Continuamos. Muy bien. Una definición bastante cortita, sintáctica, que a mí me gusta bastante de qué es el aprendizaje automático, es el campo de estudio que le da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas de manera explícita. ¿Sí? Nosotros, cuando estamos trabajando con Machine Learning o aprendizaje automático, básicamente vamos a lograr que la computadora haga algo, por ejemplo, una clasificación, una predicción o una generación de un dato nuevo, no porque nosotros le dijimos específicamente cómo tenía que hacerlo, con una serie de if, else y for each, sino que a partir de un conjunto de ejemplos que el modelo utilizó para aprender. ¿Sí? Seguimos. Muy bien. Lo que tienen acá es lo que habitualmente se utiliza para representar una red neuronal. Cada uno de estos pequeños círculos acá, esto sería una especie de grafo, sería una neurona, y estas neuronas están todas interconectadas entre sí. Obviamente esto es una forma simplista de representarlo. Hoy los modelos de redes profundas tienen muchísimas más neuronas que lo que ven acá. E internamente, lo único que se realiza son operaciones de multiplicación de vectores y de matrices con números en punto flotante. Si seguimos. Muy bien. Esto es, vamos por un segundo a tratar de entender cómo funciona, por ejemplo, una de las redes más comunes de estos modelos de Deep Learning, que son las redes convolucionales. ¿Sí? Las redes convolucionales son aquellas redes que permiten procesar imágenes. Es decir, yo le ofrezco a la red como input una imagen, la red la procesa y me va a decir, por ejemplo, qué encontró en la imagen. Podría ser la detección de una cara, la detección específica de qué persona es la que aparece en la foto, la detección de objetos, etc. Básicamente, esto lo voy a tratar de resumir. La imagen se va a descomponer en píxeles. Cada píxel va a alimentar a una neurona y ese valor numérico que representa el color del píxel, que muchas veces puede incluso ser transformado a una imagen en blanco y negro para no tener que trabajar con los 3 canales habituales de color, porque solo nos interesa la forma. Ese valor numérico va a ser inmediatamente procesado por una primera capa en la red convolucional, que se llama capa convolucional, y va a extraer características. ¿Sí? Y hay varias capas en paralelo, como pueden ver en la primera imagen que dice Feature Maps. Estas características, hablando mal y pronto, pueden ser bordes, contrastes, etc. Eso a su vez se va a pasar por una capa de activación que se llama ReLU. Me voy a poner acá a explicar qué es ReLU, pero básicamente va a apagar algunos valores, los va a poner en serio y otros los va a activar. Y luego lo va a reducir mediante una capa de pooling, que lo que hace es una especie de reducción de imagen, ¿sí? Esto va a pasar n veces y al final vamos a tener la red fully connected, que es lo que habitualmente
conocíamos como redes superficiales, las redes que existían antes de la aparición de las redes profundas, que va a ser la clasificación. Bueno, me extendí demasiado. Lo importante acá es que esto necesita muchísimas imágenes para entrenar, ¿sí? O sea, muchos datos. Y esos datos, por ejemplo, acá dice 1000 o 5000 imágenes por clase, y el entrenamiento puede tardar días si entrenamos con una CPU tradicional. Por eso se utilizan las GPUs o las TPUs en algunos casos, que obviamente optimizan estos tiempos y los convierten a horas o minutos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Lo que vimos antes era es una capa convolucional, un modelo convolucional bastante sencillo, entre comillas, ¿sí? Sencillo. ¿Sencillo con qué? Comparado con los grandes modelos de lenguaje, los modelos que trabajan ya no con imágenes, sino con texto. Y que, bueno, nosotros los conocemos, seguramente todos ustedes los conocen, ChatGPT, Llama, y para que se den una idea de qué tan grandes son estos modelos, y se den también una idea de los tiempos de entrenamiento y los costos asociados, porque como dije, esto se tiene que entrenar con GPUs, es decir, con placas de video. El modelo Llama, que es el modelo que corresponde a la empresa Meta o Facebook, si prefieren, utilizó perdón, 2048 GPUs en total. Cada GPU, bueno, tiene un costo bastante elevado, con lo cual, fíjense, más de $3 millones y 23 días de entrenamiento, ¿sí? Para uno de estos modelos. Otros datos que tenemos relacionados con ChatGPT, la versión 3 en particular, sepan que ya está la 4, 570 gigabytes de datos de entrenamiento, 1.300 millones de parámetros, quiere decir que 1.300 millones de neuronas, y hay modelos que tienen, por ejemplo, Llama tiene modelos más extensos, con incluso 70 y 400 mil millones de parámetros. Cada uno de esos parámetros es una neurona, y eso hace que los tiempos de entrenamiento crezcan exponencialmente. Para proveer el servicio de ChatGPT se necesitan 28.936 GPU, por lo menos al momento de redactar esto, con lo cual, ¿qué quiero decir detrás de todos estos números? Bueno, que estos modelos grandes de lenguaje los pueden entrenar empresas que tengan los recursos necesarios para hacerlo. Difícilmente podamos entrenar nosotros desde cero, es decir, hay modelos que están preentrenados, pero desde cero, un modelo como estos en tiempos de hardware, tiempos de ejecución, costos, datos que se necesitan, etc. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es tratar de utilizar los modelos que ya están disponibles. Y esos modelos, los modelos de vanguardia, como está puesto acá, por ejemplo, estos son algunos, hay infinidad, pueden encontrar muchísimo más en internet. Estos están a modo de ejemplo, DALL-E 3 o Midjourney o Stable Diffusion mismo, como modelos para generación de imágenes. Algunos son modelos de generación de video. Y luego Gemini o GPT o Llama, que ahí está puesto el 2, pero ya está el Llama 3 liberado, como modelos de lenguaje. ¿Qué más tenemos? Bien. Algo interesante que agregamos en esta presentación, con Juan Cruz y no estaba en la anterior, es el tema de embeddings. Queríamos explicar qué son los embeddings, por lo menos de una manera superficial, porque vamos a utilizar este concepto más adelante, lo vamos a nombrar, ahora cuando Juan Cruz explique cómo él está trabajando con la integración, y queríamos que quede más o menos claro de qué estamos hablando. Todos estos modelos que yo nombré de redes neuronales trabajan con números. Ninguno trabaja con manipulación de signos. ¿Qué quiere decir? Que yo no le puedo dar texto, le dar palabras tal cual. Le tengo que dar una representación numérica de una palabra. Y la pregunta que ustedes se estarán haciendo, calculo, es, bueno, ¿cómo represento una palabra como un número? Hay una forma que es muy sencilla,
es una forma primitiva, que era la llamada one-hot encoding, en donde yo creo un vector de, pongamos por caso, 100 posiciones, porque yo tengo solo 100 palabras, asumamos que solo tengo 100 palabras, creo un vector de 100 posiciones, y cada palabra representa un 1 en ese vector. Si esa posición del vector está puesta en 1, quiere decir que esa es la palabra correcta. Vamos a ver un ejemplo muy, muy sencillo. La oración el auto azul. ¿Cómo haríamos para convertir esta palabra en un vector con one-hot encoding? Representaríamos la palabra el como el vector 100, la palabra auto como el vector 010, la palabra azul como 001. Y listo. ¿Por qué no tengo más palabras? Si yo esto lo quisiera graficar, podría ver que esto en realidad me va a dar un punto en un espacio tridimensional. Y si tuviera un diccionario mucho más grande de palabras, sería un espacio n-dimensional. Muy bien, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, cada palabra es ortogonal a todas las demás. Entonces, de alguna manera, todas las palabras están a la misma distancia una de otra. Pero, continuamos. ¿Es esto correcto? ¿Todas las palabras están a la misma distancia? Por ejemplo, la palabra rey y la palabra reina no deberían estar como más cerca en este espacio n-dimensional. ¿Qué pasa con la palabra gato, gatos, gata, gatitos? Todas estas palabras, según este modelo de representación, son ortogonales entre sí y ortogonales a la palabra avión. Bueno, estas preguntas son válidas, tienen sentido, entonces aparece acá una nueva forma de representar. Y hay un problema adicional también, que es ¿qué pasa si mi vocabulario es gigantesco, ¿no? Tengo 10.000 palabras? ¿Qué pasa con esta representación? Fíjense, en el vocabulario que yo tenía originalmente me va a quedar un vector gigante, un vector de 10.000 posiciones, de los cuales solo uno de ellos es 1. Y lo que tengo acá es también una especie de disolución de la información que yo quisiera evitar. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, si continuamos, acá la vamos a ver, y es la reducción de la dimensionalidad mediante el embedding. El embedding es básicamente una técnica que me permite tomar esta representación original de one-hot encoding, por ejemplo, para 10.000 palabras, hacerlas pasar por una red neuronal, que esta es una red neuronal muy sencilla de 2 capas, y esta red tendría, en principio, 10.000 neuronas de entrada y solo 300 neuronas de salida, con lo cual puede codificar, comprimir la información que originalmente tenía en 10.000 vectores en solo 300. Y creo que, no sé si hay un ejemplo acá, bueno, los embeddings tienen algo súper interesante, digamos que no es solamente una reducción de la dimensionalidad y cambiar un vector que está en una dimensión mayor a una menor, sino que además aparece algo llamado el álgebra de embeddings, que me permite verificar que en ese espacio de dimensión 300, por ejemplo, las palabras similares están cerca entre sí. Y que además yo puedo hacer algo como sumar o restar vectores. Por ejemplo, si yo la palabra mujer, que es en este espacio es un vector, nuestra cosa es un vector, le sumo la palabra rey, que es otro vector, voy a obtener una nueva posición que va a estar muy cercana, si no es que es igual, a la palabra reina, ¿no? Y acá lo pueden ver algebraicamente como rey menos hombre más mujer, me va a dar esta posición que va a estar muy cercana a rey. Esto se verifica, incluso hay cosas más extrañas, por ejemplo, los embeddings pueden capturar información geográfica, que palabras que en principio no tienen nada que ver, como París o Francia, digamos, porque no hay una similitud semántica, van a estar juntas y va a quedar de alguna manera codificado que una es la capital de la otra. Y otro tipo de relaciones van a quedar también codificadas en este espacio que se llama embeddings. No sé si queda algo más. Sí, tenemos una presentación más, Juan, para hablar sobre el vector DB o vector database, que es otro tema también que incluimos en esta presentación. Y es simplemente para que ustedes sepan que es una base de datos de vectores. Habitualmente nosotros trabajamos con bases de datos relacionales o bases de datos non-SQL que están orientadas a documentos en las cuales grabamos texto, grabamos strings o documentos arbitrarios.
Pero ahora nosotros, si tenemos estos documentos ya convertidos a vectores, porque estos embeddings son vectores, nos interesa guardar en una base de datos los números, los vectores de las palabras, y además después poder operar con esos números, poder localizarlos, poder encontrar, digamos, registros próximos, ¿sí? Porque vectorialmente están cerca, hacer obviamente búsquedas exactas, poder agregar criterios como en una consulta SQL. Y todo eso lo vamos a hacer utilizando la base de datos de vectores, ¿no? Que como pueden ver acá, podemos no solo codificar textos, sino también videos, audio, todo lo podemos pasar en embeddings. Y si seguimos a la siguiente presentación, podemos ver que hay bastantes bases de datos orientadas a vectores. Y fíjense que acá hay una pequeña división entre aquellas que son dedicadas, como pueden ver, estas que están acá, y tenemos las que son open source, ¿sí? Que las podemos encontrar en este cuadrante, las que tenemos código disponible o directamente son comerciales, como Pinecode, y aquellas que, no siendo específicas de vectores, lo soportan, como por ejemplo PostgreSQL o Elasticsearch o Redis. Y bueno, eso básicamente es una de las herramientas que nos interesaba mencionar porque la va a utilizar Juan en la próxima demo, si no me equivoco. Bueno, ahora paso yo. Con todo lo anterior que estuvo explicando Juan, o para cerrar así de una manera muy simplista, tenemos información que vamos a tener desestructurada. ¿Qué quiere decir? Que no podemos mapear esa información a una estructura como nosotros quizá estamos acostumbrados a manejar, ya sea en una base de datos relacional o en objetos, sino que es información que puede estar en una imagen o en un texto o en un video, como decía Juan. Esa información ya descubrimos que existe algo que es el embedding, que la va a transformar en vectores en los cuales se pueden realizar búsquedas, operaciones matemáticas, que es lo principal y lo más sorprendente de esto, y en función de esos vectores, tenemos algo que apareció que fue la Vector Database, que nos permite almacenar esa información vectorizada, a la cual después le podemos hacer consultas y todo este tipo de operaciones. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? En nuestro universo de MuleSoft, nosotros solemos estar con el rol de integradores. ¿Qué quiere decir? Que solemos estar en el medio de todas las cosas. Al menos en lo que fue mi experiencia cuando vi todo esto nuevo y dije, bueno, quiero echar mano, me topé con que existían APIs, se pueden utilizar esas APIs, pero no había nada out of the box para usarlo desde nuestra herramienta principal, que es MuleSoft. Sin embargo, algunas cosas yo he podido hacer, armaba las requests contra distintos endpoints de APIs y funcionaban y más o menos hacían lo que quería. Pero después surgió este proyecto de Mule AI Chain, lo cual me pareció súper interesante. Primero porque es un proyecto open source, código libre de licencia de MIT, con lo cual podemos bajarnos el código, podemos ver qué hace, podemos ajustarlo, podemos proponer mejoras, involucrarnos y hacer que el proyecto siga evolucionando. Está basado en LangChain4j. LangChain yo lo estuve usando en Python. Es uno de los tantos frameworks que hay. Todos estos modelos que existen, que es lo que mencionaba Juan, hay muchos que son open source, que los podemos descargar, los podemos usar, pero para poder usarlos siempre necesitamos tener muchos, o al menos los que yo vi al principio, estaban todos basados para Python, o sea, vos descargabas el modelo, pero tenías que descargarte ciertas librerías de Python para poder sacarle provecho. El modelo ya estaba preentrenado o alguna compañía que dedicó recursos para poder entrenarlo y lo deja disponible en la web. Después, dependiendo de las capacidades de nuestro hardware, podemos usarlo o no, sacarle provecho. Como para que tengan una idea, se miden en parámetros. Los parámetros va a determinar el tamaño en que pesan los modelos. Hay modelos que pesan 8 GB y hay un modelo de Llama, del 3.1, último que sacaron, que pesa 400 GB.
esa es la cantidad de parámetros de información con la cual se entrenó. ¿Y qué ocurre? No solo necesitas el espacio en disco para descargarte todo eso, sino que también necesitas el espacio en memoria para poder correr estos modelos. No son simples de correr, necesitas un montón de recursos de GPU y de memoria para poder correrlos de forma local. Es por eso que muchas veces se siguen utilizando los modelos que nos proveen estas empresas grandes, ya sea y que por lo general son pagos, como ChatGPT o el de Azure o Gemini o Bedrock, que es el de AWS, o Einstein inclusive. O sea, a lo que voy. Podemos correr local, pero también están los que están en la nube. Cada uno tiene su trade-off, ahora un poquito los vamos a ir revisando, pero bueno, a mí me interesó correr local porque dije, yo no quiero que nadie se quede con mis datos y me pareció muy interesante esa opción de poder empezar a experimentar sin tener que pagar nada, sin tener que gastar dinero ni que nadie se quede con lo que yo estoy pasando. Y bueno, con este proyecto tenemos 5 conectores distintos. Cada conector está en un repositorio distinto y los conectores los armaron, y no me parece mal, en función de los distintos servicios a los cuales te puedes conectar. Tenemos el Mule AI Chain Connector, que es como el más genérico, que es el conector que se puede conectar a múltiples LLMs. Puedes conectarte con ChatGPT, con uno de Azure, Anisotropic, el de Olama, que es el local, y un par más. El de Einstein, que se conecta directamente con Einstein, y a su vez cada modelo tiene características particulares que justamente el conector se encarga de explotar. El de AWS, que es para conectarse con Bedrock, que es la AI de Amazon, el cual también uno, cuando va a administrar ese tipo de recursos, tiene distintas operaciones y el conector hace gala de eso y trata de explotar eso. El de los vectores, que justamente es para conectarse a las bases de datos que Juan Manuel estaba explicando, a las bases de datos de vectores, que si bien podemos conectarnos directamente, con este podemos sacar un provecho mayor de lo que es la conexión a una base de datos de vectores. Y MacWhisper, el Whisperer, que lo que hace es conectarse a un motor de LLM para pasar a texto audios. Entonces, o viceversa. Te permite hacer ese tipo de transformaciones. Y el web crawler, que está en desarrollo, donde uno le pasa una URL de una web y te va a sacar información. Un detalle que hay que tener muy en cuenta. Esta es una forma de usar esta librería de LangChain. Cuando usamos las operaciones del Mule AI Chain Connector, vamos a estar, entre comillas, limitado a lo que se hizo en este proyecto y está perfecto para arrancar. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones que si nos empezamos a embarrar con poco conocimiento de todas las opciones que hay, terminamos muy mareados. Entonces, yo lo que destaco de este proyecto es que nos permite empezar a meternos en este mundo con conocimientos muy básicos de lo que es la AI y, bueno, todo lo que viene por detrás. Para el código fuente y la documentación, tenemos acá unos links que ahora los voy a ir pasando en el chat, por si los quieren descargar. Ahí está. Me quedo con mi... Creo que los voy a poner un poquito más prolijos. Por algún motivo quedaron todos juntos, así que los voy a ir compartiendo de a uno. No me gustan como... Primero, ese es el de Chain4j. Ahí va el de el proyecto Mac. Y ahí está el GitHub. Tiene una documentación muy interesante, es muy clara, tiene un montón de videos y te permite empezar a experimentar muy rápidamente con la herramienta de Mule la inteligencia artificial. Que esto lo saqué del sitio de ellos, que justamente marca esa ventaja. Lo que tenemos con este tipo de conector en una herramienta que usamos diariamente es toda la potencialidad de los conectores y a su vez tenemos la capacidad de poder conectarnos a un montón de modelos con los distintos conectores y a un montón de bases de datos de vectores. Con lo cual, dentro de nuestro lugar de confort,
que son los MuleSoft Flows y el uso de DataWeb, podemos empezar a armar agentes o agentes, que cuando digo agentes es, por lo general, son los bots de chats o ese estilo de cosas de una manera súper simple. Y a su vez, si nosotros queremos, sí, y acá pueden usar la imaginación, empezar a trabajar en flows o integraciones que sean, entre comillas, inteligentes, también podemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de usar un modelo local, no tiene costo la cantidad de llamadas que yo haga. El único costo va a ser el procesamiento que yo voy a estar teniendo. Entonces, si yo puedo hostear o bien puedo pagar el servicio que quiero utilizar, podemos tener flows que en ciertas decisiones sean tomadas por el contexto y la información desestructurada que estamos recibiendo. Y algo súper importante, tener los conectores, y esto ya es un beneficio genérico de los conectores de MuleSoft, es que configuramos las cosas una sola vez y después ya las vamos reutilizando a lo largo del proyecto. Tenemos un asset que vamos a estar publicando en Exchange que después podemos reutilizar a lo largo de los proyectos. Y bueno, y acá nada, vamos recalcando todos los beneficios que tiene poder armar un conector que podamos exponer dentro de nuestro catálogo de servicios y podamos utilizarlo después a lo largo de los otros servicios que tengamos dentro de nuestra compañía. Eso también es muy importante de remarcar porque, nada, yo en mi casa también armaba mi código Python y mi API Python, pero para correr mi modelo, pero para hacer algo, o pues más bien, para poder salir de lo que fuera solo una demo local, uno necesita ciertas cosas. Y esto apunta a ir a ese lado, apunta a que podamos tener infraestructura para poder utilizar toda la ventaja de esto desde la herramienta nuestra sin tener que hacer cosas muy custom. El escenario que yo les quiero mostrar hoy va a ser con Olama, con el modelo del Llama 3.1 de 8 gigabytes de parámetros. Ahora se me tuvo una laguna con el nombre. Este modelo tiene 8 billones de parámetros, 49 billones de parámetros y 409 billones de parámetros. Son las tres versiones que hay. Y después de cada modelo han sacado versiones del modelo entrenado para codear, uno de uso genérico y así. Es impresionante cómo va evolucionando esto, al punto de que me parece, y esto es totalmente opinión personal, vamos a terminar armando integraciones donde yo en este caso estoy siempre usando el mismo modelo, pero puedo tener un modelo ajustado y tuneado para que sepa entender ciertas cosas y otro modelo para otra cosa, con lo cual yo lo que voy a terminar haciendo es ir invocando al modelo que corresponda para la operación que tenga que hacer. Y ahora van a ver que hice muy simple en el código. Usando Anypoint Code Builder, y antes vamos a explicar un poco el proceso para tener o cómo usar el conector, armamos una MuleSoft API. Esta MuleSoft API va a correr en el MuleSoft Runtime. Vamos a tener nuestro conector de MuleSoft con AI y nuestro conector HTTP por el cual nosotros vamos a estar interactuando. Sobre ese hay que correr Olama. Olama es un servidor de LLMs, con lo cual uno le indica al servidor Olama qué modelo quiere cargar. Si uno no lo descargó, hay comandos para descargarlos. Y si ya está descargado, Olama mismo levanta se queda escuchando en el puerto local, en una dirección local, en un puerto específico, llamadas. Yo las primeras veces que usaba Olama lo estuve utilizando con el HTTP request. En este caso lo pasé a utilizar con el Mark Chain Connector. Este es el modelo que vamos a utilizar ahora, el 3.1 de Llama, que solo me lo puedo descargar, pero sin tener Olama no me sirve de nada. Tendría que tener o bien una implementación en Python o en Java si uso LangChain4j, para poder utilizarlo. Entonces, ¿cuál es el resumen con esto? Sí o sí, para poder usar un modelo local, de forma local, hay que tener cierta infraestructura arriba de ese modelo. Nosotros vamos a estar haciendo peticiones REST para ir ejecutando distintas operaciones. Y lo que tiene bueno este conector es que si nosotros quisiéramos
cambiar de modelo y pasar a utilizar ChatGPT, Azure, es la ventaja de los conectores. Se cambia la configuración del conector y el resto sigue todo funcionando. No hay que preocuparse ni por cambiar la forma en que nos comunicamos, la interfaz va a seguir siendo la misma. Un montón de ventajas que, bueno, viniendo del mundo MuleSoft, creo que va a ser redundante andar andando mucho en eso. Bueno, ahora manos a la obra. Consulta, hasta ahora venimos bien, ¿hay alguna duda? Escriban, por favor, sin miedo y sin vergüenza. Bueno, ahora voy a cambiar lo que voy a estar compartiendo y vamos a pasar a compartir. ¿Dónde está esto? Buenísimo. Bueno, dos cosas. Primero, como les decía antes, tengo que tener el servidor de Olama corriendo. Olama, que de hecho vamos a dejarles el link de dónde está. También es un proyecto open source. Se encuentra en esta URL. Lo pueden descargar. Funciona en, creo, casi todos los tipos de sistemas operativos, Apple, Linux y Windows. Sí o sí es necesario tener cierto tipo de hardware para que les pueda correr los modelos. Si no me equivoco, esto me va a listar los modelos que tengo yo locales, descargados. Y como ven, estos son los nombres de los modelos. Y es más, este dice la cantidad de parámetros y el tamaño que ocupan en disco. Y esto es cuando fue que lo descargué. De Olama, lo que vamos a hacer aquí es decirle que queremos que se quede escuchando. Cuando le decimos este comando, se va a quedar escuchando. Y se queda escuchando en localhost, en todos los puertos, en todas las direcciones de localhost, en el puerto 11434. En ese puerto es donde se va a quedar escuchando llamadas de API. Si yo fuera con Postman y le hago una llamada, me va a responder. Pero de eso se va a encargar el MuleChain AI Connector. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es descargar el conector. Una vez que descargamos el código, hay que ejecutar el Maven Clean Install para que lo compile y lo instale de forma local. Este conector por ahora no lo he visto en ningún repositorio, así que sí o sí, para poder utilizarlo, hay que descargarlo, compilarlo local y hacer un install local. Que de hecho tuve un error, pero porque seguramente fue mi culpa y yo estuve metiendo mano en el código. Pero bueno, cannot find a symbol. Probablemente acá eché dedo en algo que no tenía que hacer. Pero bueno, son las cosas que suelen pasar. A ver. Vamos a rápidamente hacer un vistazo rápido. Ok. ¿Dónde estás? Igual se está quejando de una operación. No. Bueno, para no gastar tiempo valioso en buscar esto, cuando descargamos el código y no hay diferencia, se compila bien. Detalle importante, que no sé si lo tengo seteado acá. La versión de Java tiene que ser 1.8 para poder compilarlo. Todavía no funciona con la versión de Java más superior. Así que ese es un detalle también cuando lo descarguen y lo quieran compilar, que hay que tener en cuenta. Dejando el código al lado, que nada, si quieren meter mano, pueden meter, pero tengan cuidado. Vamos a pasar a Code Builder ahora. ¿Alguna duda respecto de
cómo había que compilarlo, por más que a mí me falló, que era lo que tampoco no era principal, pero era uno de los pasos que quería mostrar. Cuando lo tenemos que utilizar, como todo conector de Mule, tenemos que agregarlo en la dependencia. Como verán, yo acá a la versión 0.2.0 que descargué, le agregué el guión JC porque yo estuve metiendo mano en algunas operaciones. Funciona también con Anypoint Studio, de hecho, se ve mejor en Anypoint Studio, y ahora lo vamos a abrir porque los iconos se ven bien ahí. En Code Builder no se ven todavía los iconos. La verdad que no tuve tiempo para investigar por qué no se están viendo. La verdad que la vida mía se agota rápido a las horas del día, con lo cual no llegué a investigar bien. Pero nada, no quería dejar de mostrar que al ser un proyecto open source tenemos esa ventaja. Podemos ir y cambiar las cosas. Súper importante para poder utilizar, además de agregar la dependencia, tenemos que agregar las configuraciones. Yo estuve jugando con OpenAI, pero el que me interesa ahora es el Olama. Con lo cual, Olama es el que vamos a utilizar y aquí es donde estoy poniendo la URL que yo les decía. Si esto lo quisiéramos desplegar en Cloud Hub, podríamos, pero si quisiéramos usar Olama, tendríamos que tener una URL pública para configurar esa API que termina corriendo en Cloud Hub. Porque si no tenemos esto expuesto públicamente, Cloud Hub no va a poder acceder. Pero si usamos OpenAI, Cloud Hub sí puede acceder, lo mismo con Mistral y con Grook. Y creo que en Isotope también. Acá Azure puede tener algún temilla, pero también si está la configuración de la endpoint pública es accesible, se puede acceder. Si se preguntan qué ventajas hay con usar Bedrock, Einstein y los otros servidores, es que si bien algunas veces, de hecho la mayoría, utilizan OpenAI o hay ciertas capas que ponen por sobre estos servicios. Yo elegí este porque era el que me permitía configurar Olama directamente, que es gratuito, y que en este caso toda la información que yo le mande a mi Olama va a ser privada mía y no tengo que preocuparme de que ninguna red neuronal se quede con mis datos privados. Con lo cual me pareció una alternativa súper interesante y que además es gratuito. Una vez que tenemos el archivo de configuración dentro de nuestro archivo de resources, tenemos que agregar la configuración de MuleChain. La configuración de MuleChain, como pueden ver, podemos ir agregando cuantas sean necesarias y querramos seguir agregando. Como toda configuración. ¿Qué ocurre? Yo aquí armé 3. Esta era la que había armado inicialmente con ChatGPT, esta era con Olama y esta fue con Olama pero con otra característica. La configuración es bastante sencilla. Uno le dice qué LLM quiere utilizar. Uno puede pasar la configuración directamente por aquí o dentro de los tipos de configuración le decís que usas el JSON de configuración y le pasas el path al file. Acá a donde apunta es una dirección relativa a donde está corriendo el runtime, con lo cual el archivo que tenemos aquí va a estar dentro de la carpeta del directorio de la aplicación porque todo lo que está en runtime termina en ese lugar. Con lo cual, y esto es lo que está de hecho documentado como primer paso recomendado para hacer, lo cual no lo veo mal y está bien. El nombre del modelo, uno tiene que elegir el modelo, por ejemplo, con la gente de ChatGPT, este es el 4O mini, es el más barato de los 4O, si uno le dice usar el turbo, te sale más caro, y acá hay algo muy interesante para remarcar. Vieron que Juan Manuel les habló de que en los embeddings pasábamos las palabras a vectores. Bueno, esas palabras son los tokens. ¿Qué significa? Que cuanto más tokens mandemos y más tokens recibamos, más vamos a tener que pagar o menos en función de lo que salga el modelo que estamos utilizando. Como yo acá estoy utilizando un modelo local, mi límite de tokens es indistinto. Le puse 2000. Por defecto está en 500. Y eso no es algo menor. ¿Por qué? Porque de eso después depende de la cuenta que vamos que pagar luego. Entonces, eso es muy importante.
La verdad que, y otro detalle también, son los contextos. Estos modelos trabajan con contexto. Contexto, ¿viste? Van a escuchar o van a leer que hablan de modelos que tienen un contexto de tantos K, son la cantidad de palabras o tokens que pueden aceptar para hacer un procesamiento y devolver una respuesta. Superado ese volumen de tokens, ¿qué ocurre? En un LLM donde, como para que tengan una idea qué significa, cuando hablan con ChatGPT, que ChatGPT se va acordando de las cosas, significa que en esa charla no es que se acuerda, significa que en cada llamada que se hace al modelo, se envía todo lo previo y tiene una estructura y se va poniendo qué contestó el LLM, qué pone el usuario, qué contestó, y en función de todo eso es que se arma la respuesta con memoria. No es que el modelo tiene memoria. El modelo es stateless, responde o sea, es acción-reacción, responde en función de lo que le mandamos. Y ahora vamos a ver bien cómo impacta esto que les estoy diciendo. Y algo no menor también que se puede configurar desde el conector, que me pareció fabuloso, es la temperatura. Es si queremos que el modelo tenga como mayor determinismo, sea más, no quiero decir la palabra concentrado, pero sí más estable en la generación de sus respuestas, o si queremos dejar que, no es que no divague, pero que sea muy libre en la respuesta. Entonces, ¿qué hice yo? Yo configuré un mismo modelo, pero con dos temperaturas distintas. ¿Por qué? Porque en una de las operaciones quiero que sea bien determinístico y quiero que no se salga de ciertos patrones. Entonces, las respuestas van a ser más, entre comillas, acotadas. En el otro le di más libertad. Este tipo de configuraciones, para hacerlas dentro de lo que yo les decía antes, un código Python, Java, hay que hacer un montón de cosas, son muchas líneas de código, investigación. Teniendo el conector, entendiendo el concepto, ya se puede utilizar y la verdad que es muy, muy positivo y muy interesante, muy bueno. En este ejemplo que tenía Mulchange, yo nada, había armado distintos flows donde almacenaba en una base en memoria distinta información de vectores. El conector ofrece operaciones de agarrar PDFs. Esos PDFs los lee, los tokeniza, tiene una estrategia estática de tokenización y también de división de splits del contenido del texto, y lo guarda en documentos. Y después te permite hacer búsquedas en esa memoria, en esa base de memoria que tiene. Si uno quiere conectarse a una base de vectores, también lo puede hacer y el conector lo permite. En este caso yo le di un uso que me pareció muy interesante, que si vemos el flow, vamos a primero concentrarnos en el flow y después pasamos al código. ¿Qué tenemos? Escuchamos la operación. En la operación vamos a estar enviando una pregunta. Y un detalle, el caso de uso. El caso de uso que yo le estoy dando, porque en otro proyecto libre, que entre comillas, que estoy colaborando, inventamos un museo. Entonces dije, bueno, yo voy a ponerme a trabajar en mi agente de chat del museo, que va a tener que utilizar, o quiero que utilice, mi API de catálogo del museo, porque yo tengo una API donde puedo obtener qué obras están publicadas y dónde. Entonces dije, bueno, yo quiero un agente de chat que use esa información. Y le pasé como parámetro dentro de la request el modelo que quería. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, había arrancado con ChatGPT y pasé a Olama. Las operaciones que estoy haciendo aquí es bastante sencillo. Seteamos las variables y tenemos el choice. El choice, ¿qué me permite? Me permite elegir el modelo. Si era Olama o si es el otro. El otro es el ChatGPT. El ChatGPT en este caso lo vamos a minimizar, no nos interesa. En este caso, ¿qué ocurre? Yo lo que me parece súper piola hacer, estoy armando un prompt en función del prompt que me dio el usuario para tomar una decisión en la integración. ¿Dónde? Si tengo que ver si quiero que llame al web service o a la API de mis catálogos de obras o no.
¿Por qué? Porque en función de si la pregunta que yo estoy recibiendo está relacionada a eso o no, quiero que se use el servicio o no. ¿Por qué? Porque si no está relacionado a eso, significa que voy a estar haciendo una API call de más, voy a mandar un contexto más grande, y si estoy usando un LLM pago, significa que voy a estar pagando más tokens por algo que no va a estar relacionado. Entonces, acá empiezan a bifurcarse distintas estrategias. Hasta tenemos estrategia de decir, bueno, configuro un LLM más económico, un modelo más económico para cierto tipo de operaciones de decisión, como puede ser esta, y si después tengo que generar una respuesta más elaborada o procesar datos más complejos, uso un LLM más caro. Y acá es donde también viene el juego de no entrenar, pero sí hacer tuneos o dar contextos lo suficientemente enriquecidos para poder explotar los LLMs ya previamente entrenados. Si ven acá, el prompt que le estoy enviando al LLM es este que se lee acá. Este es el prompt del usuario y le paso el prompt y le digo a analizar. Dentro de las operaciones de MuleChain hay una que es Define Prompt Template, Agent Define Prompt Template. Hay básicamente dos importantes, la de Agent Chat y Agent Define Prompt Template. La de Agent Chat, uno le envía el prompt y ese prompt así directo se envía al LLM. Esta otra, en cambio, uno define el template. Cuando definimos el template significa que vamos a estar indicándole un template de prompt con acciones. Entonces, acá le estoy diciendo que es un analista de prompt sobre consultas de... O sea, todo esto lo fue agregando con mucho dato. ¿Por qué? Porque el modelo que usó es un modelo pequeño, no es tan inteligente o bueno, tan inteligente, con tanta configuración como el ChatGPT. Y todo esto que le estoy indicando es, y vamos a leerlo rápidamente, como para que tengan una idea. Estoy diciendo, eres un analista de prompt sobre consultas vía chat de un museo. Determina si hay que invocar al servicio para buscar información sobre las obras de arte del museo. Este servicio tiene esa información. Y la instrucción es, respondes con servicio obras solamente en el caso de tener que buscar información de obras de arte del museo. En caso contrario, responde un texto vacío. Y le paso el prompt que le armé antes. Y un detalle con estos conectores, que después tengo que contactarme con el muchacho que los hizo, que ellos indican que hay que hacer un read de la operación. ¿Por qué? Porque el conector está devolviendo un JSON serializado en string. Pero si seteamos el MIME type, se lo forzamos al conector como application JSON, ya directamente el runtime detecta que es un JSON y no hay que andar leyendo, o sea, usando la operación read para poder trabajar como siempre el contenido de la respuesta. En función de lo que me responde esa configuración, que acá lo que yo configuré fue el que no tenía alta temperatura, tengo mi choice, si llamo o no al servicio. Si llamo al servicio, lo tengo acá en el flow ref, llamo al servicio, lo tengo moqueado internamente, me devuelve mi JSON de listas de obras de arte y le paso el prompt, armo un nuevo prompt, y se lo paso de vuelta, donde le digo, esta es la consulta del usuario y este es el dataset. Y acá escribo la respuesta de la API. Nuevamente, utilizo el prompt template para decirle que, y acá sí uso el de alta temperatura, que es un guía de museo y que responde con la información del dataset y que solo usa la información propia del museo. Entonces, responde la consulta del visitante, siempre cordialmente, es lo que yo quiero que haga, y si no tiene información, no asumir nada e indicar que no se sabe. Y le paso entonces. Y con eso finalizo mi integración. ¿Qué tiene de cosa interesante esta integración? La lógica de la integración depende de una respuesta de un LLM. Y ahí lo vamos a ver cómo queda corriendo. ¿Consultas? ¿Dudas de lo que vamos a ver? Bueno, espero no haber tirado mucha información toda junta porque el tiempo se me va ajustando. Aquí estamos levantando el runtime. Una vez que la app ya esté desplegada,
¿qué vamos a ver? Tenemos dos cosas para ver. El log de Olama y el log de nuestra API. En este caso yo ya armé un prompt que de vuelta, este es un modelo pequeño que no siempre tiene la precisión que quizá pueden tener los modelos más complejos. Entonces, ¿acá qué ocurre? ¿Qué fue ocurriendo? Se llamó a Olama, que acá ya empezó a tirar cosas en el log. Ya acá está mostrando que se hizo una operación, tardó 10 segundos en responder. Y de este lado, ¿qué yo veo? Veo que mi log de llamando al servicio ya ocurrió. La API ya fue ejecutada y en breve vamos a ver que este se va a ir moviendo. Bien, y acá tenemos la respuesta. Bienvenido al museo, estamos encantados de tenerlo aquí. La lista completa es la siguiente. La persistencia de la memoria, la persistencia del grito. Toda esta viene de acá. Este es el JSON que devuelve la API. Y usando esta información más los contextos, que si ustedes ven, algo súper interesante que te va dando el conector es la cantidad de tokens que se fueron enviando y recibiendo. ¿Por qué es interesante? Porque esto es después lo que terminamos pagando. Y ahí tenemos todas las muestras que dicen, inclusive tenemos hasta la dirección de las cosas. Pero si en cambio, en vez de preguntar por las obras del museo, le digo, ¿en qué horario trabajan? ¿Cuál es mi expectativa? Y mi expectativa es que vaya solo prompt. ¿Qué quiere decir? Que no detectó que tenía que llamar a la API para saber información de eso. Me inventó un horario. Así que bueno, esto es más o menos lo que va haciendo el uso de la AI de forma local con ese tipo de conectores. Y yo personalmente me pareció súper interesante poder empezar a ver estos temas desde el punto de vista de la integración y no estamos hablando ni viendo lo que ocurre cuando empecemos a usar la AI como asistente. Eso motivo para otro meetup tranquilamente. Acá podemos ver las distintas llamadas. Fíjense que en las que tenía más contexto, en mi computadora tardó más y las que tenía un contexto más pequeño, la respuesta fue realizada más rápido. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, Juan, Leonardo, no sé si quieren comentar algo más. No, solo A ver, Frank, ahí tenemos una consulta de Frank. Dale, ¿Es dale. difícil el entrenamiento de un modelo con el que muestras? No, yo tomé un modelo preentrenado, justamente, esa es, entre comillas, la trampa que uno hace. Uno usa, al usar Olama y al usar estos modelos preentrenados que yo les mostraba antes en la lista, todos estos, son todos modelos preentrenados, estos son 4 GB, 5 GB de modelos, de un modelo que alguien ya preentrenó y que uno está utilizando. Yo la verdad desconozco con qué datos los preentrenan. Pero nos va a pasar lo mismo con cualquier modelo que usemos de los pagados, ya sea ChatGPT, Einstein, son todos modelos que están preentrenados, que usan datos de la Internet, desconozco, pero no sabemos nosotros qué tienen, pero sí que nos responden bien. Entonces, ¿qué ocurre? Como decía Juan Manuel, si vos tenés que entrenar un modelo, es muy costoso. Es por eso que terminamos usando modelos que alguien más preentrenó con máquinas muy poderosas y en función de eso ajustamos vía prompts o con otras técnicas que hay, que se llaman RAG, y en eso no quisimos meternos, que también utilizan información de las bases vectoriales para poder enriquecer los contextos en los cuales uno hace las consultas. El timeout depende del servidor que escribe acá Esteban, del modelo o por lo pesado que puede ser. Y el tema de los tiempos de respuesta va muy en función de cada servidor y del modelo que estés usando.
Si yo, por ejemplo, a mí me pasó de probar, ahora acá ya lo eliminé, pero yo me había descargado el Llama 3.1 que pesaba 49 gigas. Mi máquina se disparaba CPU, se disparaba uso de memoria, no llegaba a cargar, le hacía una consulta y pasaba un minuto y seguía intentando hasta que se me rompía todo. Acá Sebastián está preguntando, para osos de casos sencillos como el museo, ¿te encontraste con el que modelo alucine o funcionó bien hasta ahora? Y mira, Sebastián, al ir acotando la respuesta del modelo en dos situaciones, una con la temperatura que le configuré en la configuración, que está acá, con la temperatura, porque ¿qué pasaba? Esa misma pregunta que yo hice antes, si la temperatura estaba muy alta, a veces me decía que había que usar el servicio y a veces me decía que no. Entonces, yo lo llevé a la temperatura al mínimo para que sea, o al menos trate de ser lo más determinístico posible, porque si yo esto lo quiero poner en un servicio y quiero que la lógica de negocio dependa de esto, necesito que sea algo, entre comillas, controlable. Respecto de las alucinaciones, va a depender de las configuraciones y del modelo per se. Eso es algo que nosotros muchas veces no vamos a controlar si estamos usando modelos de tercero. Lo que podemos controlar para minimizar las alucinaciones son las configuraciones como la temperatura o la semilla, que eso en este caso no se puede configurar. Sí, ese es uno de los problemas más grandes que tienen por ahora los modelos estos. Por si alguno no sabe qué son las alucinaciones, es que los modelos, si no saben la respuesta, la inventan. Entonces, a veces uno, como usuario, no puede saber si el modelo está realmente dando una respuesta correcta o está inventando cualquier cosa. Se puede mejorar, como dice Juan Cruz, con la temperatura y algunos parámetros, pero sigue siendo uno de los problemas abiertos a resolver. Por ejemplo, con esto, el prompt también te puede reducir la alucinación, indicándole que utilice solo información propia del museo o especificando que utilice información sola del dataset, que es lo que responde con la información del dataset. Con lo cual, yo le estoy diciendo que el dataset es tal y solo usa información de ahí y que no genere nueva, por más que en su entrenamiento la red neuronal capaz tenga más información. Bueno, creo que es todo, muchos amigos. A ver, voy a frenar esto para ir reduciendo recursos. Y sí, en la presentación creo que lo único que me quedaba era muchas gracias por haber estado aquí, por haberse venido. Si quieren, lo que podemos hacer ahora es nos ponemos todos y sacamos un screenshot todos juntos. Les comparto, les habilito a todos. Así nos ponemos en las cámaras. Y bueno, todo el contenido que se vio hoy, la idea mía, lo voy a subir al sitio que tenemos de Meetups, con lo cual va a poder ser descargado desde ahí. Y si puedo, también voy a subir el código Mule al repositorio, a un repositorio que tengo para que se pueda descargar. Bueno, el que pueda poner cámara, los esperamos, así nos sacamos una foto del cumpleaños de Max. Bueno, ¿están todos? 3, 2, 1, whisky. Ahí va, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, haberse unido. Y bueno, esperemos en breve poder armar otra así, de temas también así interesantes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.